Siempre hay algo de locura en el amor, pero también suele haber algo de razón en la locura, decía Friedrich Nietzsche. ¿Por qué hay tanta gente desesperada en la búsqueda de semejante estado de enajenación? Y aquí no estoy aludiendo a una acepción de estirpe más pasional, carnal y efímera, en virtud de la atracción sexual como epicentro. En su lugar, la conversación que nos atañe hoy abarcará las implicaciones sobre relaciones amorosas más trascendentes, afectivas y duraderas. En otras palabras, una concepción que el pensador alemán bautizó como amor auténtico. Dicho esto, ¿cuáles son sus pilares fundamentales? Placer, respeto, sinceridad, comunicación, la combinación de estos valores estado o quizás algo más. Y más inquietante aún, ¿se puede encontrar realmente un amor de tales características? Damas y caballeros, mi cometido a lo largo del presente documental es discurrir el parecer de uno de los filósofos más importantes del siglo XX, quien consta como el padre del existencialismo ateo, Jean-Paul Sartre. Sin más preámbulos, demos comienzo al espectáculo. Como punto de partida, creo conveniente relatar ciertos aspectos biográficos de la vida amorosa del autor, pues la manera en la que ha abordado su relación personal entra en concordancia con su filosofía. En octubre de 1929, dos brillantes estudiantes de filosofía se enamoraron profundamente en París. En efecto, sus nombres eran Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, y ambos se convertirían en dos de los pensadores más influyentes de su época y nación. Hoy en día tendemos a olvidar cuán glamurosos y famosos eran, como estrellas de cine, dijo la escritora Claudine Monteil. Y es que su historia de amor y colaboración intelectual se extendería por medio siglo, siendo una de las más famosas del siglo XX. Al ser amiga íntima de la pareja, Claudine reveló sorprendentes detalles de la relación en varias entrevistas. Al conocer a Jean-Paul Sartre, lo más impactante de buenas a primeras era su fealdad en comparación con las fotos. No era un hombre atractivo, por así decirlo. Sin embargo, tenía la voz más cálida y extraordinaria que había escuchado jamás. Cada vez que hablaba, me hacía sentir como la protagonista de una apasionante historia. Por su parte, Simone de Beauvoir me trató con dignidad y respeto desde el primer momento. Yo diría que era una persona muy directa y frontal. Para mí, ellos eran la mejor pareja del mundo, y los unía tanto su cosmovisión como su pasión por la escritura. El mismo Sartre me confesó el enorme agrado que sintió al conocerla, pues consideraba que la relación se basaba en una igualdad total. Quizás lo más sorprendente es que nunca se casaron, algo bastante escandaloso para la época, sino que mantuvieron por mutuo acuerdo una relación abierta y bilateral tanto en el ámbito sexual como en el romántico. Bien sabrán tras visualizar el documental de Libres por Condena que la libertad tanto desde el sentido material como el político, racional y moral es uno de los pilares de la filosofía sartreana, y lógicamente, esta no iba a dejar de ejercer su presencia en sus relaciones de pareja. Habida cuenta de esto, plantearse la cuestión del amor requerirá implícitamente que uno se cuestione acerca de la libertad del otro, es decir, de lo que es pertinente dar y pedir del ser amado, y por aplicación directa, de lo que uno hará del otro y viceversa. Así pues, la única condición medianamente restrictiva que ambos filósofos establecieron para consigo fue que se dijeran la verdad en todo momento, a saber, que no se ocultaran el uno al otro el hecho de que estuvieran compartiendo tiempo con otro amante. Sin ir más lejos, Jean-Paul afirmaba con orgullo: mientras que el resto de aventuras son contingentes, nuestro amor es necesario. ¿Y qué quiso decir con esto? Puesto en palabras más llanas, los otros encuentros pueden darse o no darse, mas el amor con Simone debe darse. Una cosa es el eros recreativo, otra muy distinta, el amor esencial. Sobre el papel todo pintaba genial. La dupla libertad-sinceridad constituiría un núcleo afectivo armonioso que calaría con el marco filosófico de los dos integrantes.
De hecho, ambos lo llevaron relativamente bien al principio. Empero, no es oro todo lo que reluce. Llegó un punto en el que de Beauvoir encontraba realmente difícil compartir a Sartre con otras mujeres que aparecían en su vida. Sí, ella también tuvo amantes a los que cogió cierto cariño, como el escritor estadounidense Nelson Algren y el director de cine francés Claude Lanzmann, pero no cabe ninguna duda de que fue el novelista quien más partido sacó a dicho esquema conyugal. Sus relaciones con jóvenes estudiantes eran cada vez más frecuentes, y para colmo, era Simone la que le presentaba a nuevas alumnas a petición personal. Sobre todo, lo que más acrecentó en ella la celosía, el resquemor, la amargura y la desconfianza fue la cantidad de mentiras que se le empezaron a acumular a Jean-Paul. Para mí, supuso un auténtico shock enterarme de que él reservaba en su agenda 1 hora para esta mujer, 1 hora para aquella otra, y luego destinaba las comidas y tardes para de Beauvoir. Desde luego, ese no era mi ideal de relación amorosa, y pude ver cómo ella estaba sufriendo por eso. Con todo, este pacto era para Sartre la manera perfecta de encarnar su rechazo filosófico al orden burgués de la época, pero ella ya estaba tan agotada de la situación que le comunicó su deseo de pasar a una relación exclusiva. Tras escuchar su propuesta, el autor respondió: «Ah, con que ahora eres una burguesa». Lo sé, una respuesta un tanto desagradable. Aunque el público y los medios colocaban a esta pareja como ejemplo de lealtad y transparencia, la realidad fue muchísimo menos idílica. Es más, este vínculo terminó por convertirse en una demostración de ideales contrariados. A estas alturas, algunos de vosotros tendréis la tentativa de comentar: «Ram, creo que ya me puedo hacer una idea de la concepción sartreana de Eros. ¿Por qué habríamos de tomar nota de una persona que bien tiene un enfoque erróneo o, en su defecto, no ha sabido ponerlo en práctica?» La cuestión no reside en ver si la propia vida amorosa del autor tal y como se desarrolló nos puede servir de modelo, sino tratar de conocer qué le incitó a alejarse del esquema romántico tradicional, es decir, qué aspectos concretos de su experiencia chocan frontalmente con su filosofía, para ver si y en qué medida se pueden extraer lecciones de la misma. Para ello, haríamos bien en examinar minuciosamente una frase que el autor utilizó para sintetizar su definición del término. En última instancia, el amor es el deseo de poseer la libertad del amado como una libertad que se experimenta como determinada, de suerte que sea tanto un sujeto libre como un objeto subyugado por el amante. Déjame adivinar, no has entendido absolutamente nada, ¿verdad? Pues no te preocupes, porque mi objetivo durante el resto de la disertación será desgranar punto por punto cada uno de los elementos de esta declaración. ¿Estáis listos? Cuando un individuo se encuentra con un árbol, un lápiz o un cuaderno, es decir, con un objeto o ser en sí, se experimenta siendo diferente a dicho objeto. En cambio, cuando uno se encuentra a otro ser humano, es decir, con otro sujeto o ser para sí, se experimentará como de la misma sustancia de la que se percata, otra conciencia ajena a la suya. Mientras que los ensíes muestran total indiferencia ante la naturaleza de mi ser, los parasíes tienen la posibilidad de reflexionar sobre mí. Un objeto no me juzgará nunca, ni tampoco me incorporará en su conciencia. En cambio, un sujeto sí. En este sentido, los seres humanos tienden a reconocerse y clasificarse mediante atributos y definiciones en pos de poder operar entre sí tal y como lo harían con cualquier otro ser no humano. Jóvenes, viejos, ricos, pobres, buenos, malos, guapos, feos, altos, bajos, agradables, groseros. Según el ensayista francés, el problema de fijar al prójimo con etiquetas, categorías y calificativos es que consideramos que la totalidad de su ser tiene la misma naturaleza que un material inerte o inconsciente. O sea, que es de la misma manera en la que es, verbigracia,
un árbol, un lápiz o un cuaderno. Inevitablemente, yo seré para los otros solo de la forma específica y objetualizada en la que me están viendo. Bien, este proceso fue nombrado por Sartre con el apelativo de mirada. Dentro de su marco fenomenológico, todo encuentro entre dos sujetos es hostil, conflictivo y amenazante, puesto que revelará en sus respectivas conciencias aspectos de ellos mismos que antes desconocían. Y los sentimientos de vergüenza u orgullo no se basan únicamente en el hecho de advertir que hay otro ser para sí que me juzga y mira, sino también en reconocer que yo soy para ese otro tal y como me ve. Esto es, al aceptar que me he convertido en un objeto, que mi ser está limitado, petrificado y paralizado en tanto que mantengo relaciones con otras personas que necesitan saber qué soy para que puedan incorporarme en su mundo mental. Claro, no es de extrañar que la mirada ajena amedrente, intimide, achante. Y es que el autor reveló en su obra de teatro A puerta cerrada uno de sus más célebres aforismos: el infierno es el otro. Estas tesis filosóficas desarrolladas por el autor en su obra El ser y la nada ya las he expuesto con muchísimo más rigor y profundidad en el documental de Salir de las etiquetas, al cual pueden acceder haciendo clic en las tarjetas de este vídeo. Una vez aclarado este punto, el amor auténtico no deja de ser una manifestación concreta del fenómeno de ser para otro, de manera que se produce la reificación o cosificación a partir del encuentro romántico. En una interacción amorosa, la conciencia se experimenta a sí misma como deseo de ser y falta de ser. Mientras el primer anhelo empuja a la conciencia a poseer al otro como objeto en virtud del atributo de amante, y a que ese otro me ame tal y como yo quiero que me ame, el segundo nos incentiva a vernos poseídos siendo como el otro nos ve al querernos, o lo que es lo mismo, a ser como el otro nos quiere ver. Simplifiquemos un poco. El eros no consiste únicamente en sentirse atraído y cautivado por otra persona, sino también en que ella experimente sentimientos de atracción y encanto por nosotros. Para más INRI, tampoco bastaría refugiarse en el plano emocional para hablar del encuentro, pues estaría excluyendo el terreno del pensamiento y de la acción. En concreto, el amor posesivo requerirá la elaboración de compromisos y pactos que se materialicen en hábitos, exigencias y expectativas, tanto por un lado como por el otro. Este es el principio de reciprocidad integral, un estado donde dos personas son ser para otro y ser amado para consigo y se corresponden mutuamente en acto, palabra y emoción. Es lógico que el individuo que despliegue un amor nunca correspondido estará abocado al sufrimiento hasta que deje de amar, al menos desde un sentido romántico, o consiga verse amado. Y ya podréis anticipar cuál de estas dos opciones es la más asidua. En vez de ver la ausencia de pruebas y señales eróticas como prueba inequívoca de su ausencia, solemos aferrarnos al deseo de reclamar que el otro pruebe su amor para persuadirnos de que nos ama, y en suma, de que nos ama como nosotros queremos que nos ame. A ojos de la conciencia del juego posesivo, lo importante no es la realidad del sentimiento, sino la realidad de su apariencia. El individuo desea atraer, gustar, impresionar, y para ello habrá de hacerse atractivo, gustoso e impresionante. Habrá de diseñarse, construirse y moldearse de esa manera. Al proceso de hacerse amante para el otro lo denominamos coloquialmente como seducción. Cuando un sujeto se declara a otro con un te amo, no lo hace para escuchar gracias, mas lo que espera de vuelta en el fondo es un yo también. Bajo el marco de la posesión, decir te amo sería equivalente a preguntar ¿me amas? De ahí otra de las citas más populares de Jean-Paul Sartre: amar es esencialmente el proyecto de ser amado.
Vale, ¿y qué ocurre cuando el vínculo reificador se consuma? A partir de este momento, se creará una unión abstracta que desborda cada una de las individualidades o parasíes implicados. Los amantes ya no podrán hacer, abro comillas, lo que quieran, puesto que sus respectivas decisiones y acciones les comprometen bilateralmente. Y entender esto último es clave para avanzar al siguiente punto. Si nos quedáramos únicamente con el componente de la apropiación para definir el amor, estaríamos ofreciendo una visión muy distorsionada del ensayista. ¿Recuerdas la definición anterior? El amor es el deseo de poseer, sí, pero ¿poseer el qué? El amor es el deseo de poseer la libertad del amado como una libertad que se experimenta como determinada. Ahora es cuando introduciremos una nueva variable en la ecuación, la libertad. En una palabra, me identifico totalmente con mi ser mirado para mantener frente a mí la libertad mirante del otro. Y como mi ser objetivado es la única relación posible entre el yo y el otro, lo que yo soy para otro es lo único que puede servirme de instrumento para hacerme asimilar la libertad ajena. Acorde a Jean-Paul, la condición del hombre libre se encuentra en peligro desde el momento en que debe interactuar con otros que están dotados de esa misma libertad. Poseer al otro anulando la libertad propia y ajena es un acto de mala fe. De ahí que el autor descarte dicha forma de apropiación como una falsa concepción del amor a través del ejemplo de la relación entre los personajes Marcel y Albertine en la obra En busca del tiempo perdido, perteneciente al novelista Marcel Proust. En aras de apropiarse físicamente de su amada, Marcel se aseguró de que vivieran juntos, y por extensión, que ella acabase dependiendo económica y materialmente de él. No obstante, el hecho de que diseñara con indisimulada meticulosidad un entorno donde su libertad física se encontrara máximamente restringida no fue suficiente para satisfacer su deseo amoroso. Es más, cuanto más la controlaba, menos realizado se sentía. ¿Y por qué? Os doy una pista. ¿Habéis escuchado alguna vez la expresión de entregarse en cuerpo y alma? Pues por ahí van los tiros. Si el amor romántico consistiera simplemente en la posesión del cuerpo ajeno, es decir, de poder disfrutarlo de manera exclusiva y utilizarlo como puro objeto sexual, el amante debería sentirse totalmente satisfecho tan pronto como adquiriese un acceso carnal pleno. El problema del modus operandi de Marcel es que, a pesar de estar seguro de controlar el cuerpo de su amada, no podía afirmar lo mismo de su alma. Por mucho que la obligara a permanecer continuamente a su lado, siempre habría algún aspecto de su conciencia que escaparía a su control. Claro, el otro está condenado a residir en su otredad, y no en ti. Y dado que esa conciencia ajena de la cual el amante tirano pretende apropiarse es fundamentalmente inaccesible, jamás logrará saber a ciencia cierta todo lo que el otro piensa y siente por él. Es precisamente el hecho de no disponer del mando de su conciencia lo que despierta el anhelo de involucrarse en un juego tiránico para verificar que el ser amado es realmente digno de su amor. Así pues, vamos un paso más allá. ¿Y si el tirano predijera el comportamiento del súbdito haciendo uso de los mecanismos de la psicología humana? ¿Y si suscitara empírica y maquiavélicamente ciertas pasiones que facilitaran su subsecuente servidumbre, tales como el miedo, la sorpresa o la atracción? En tales circunstancias, el amante opresor se transformaría en una especie de técnico sentimental que manipula la conciencia del otro para que desarrolle sentimientos románticos hacia él. Antes bien, adueñarse de la libertad de un tercero para cercenarla a posteriori sería equivalente a devenir el objeto erótico del otro en el mismo sentido en que lo somos para un animal o robot, tratándose entonces de un amor necesario, mecánico y determinado.
El propio Sartre argumenta que las técnicas tiránicas nada tienen que ver con el romance. Por el contrario, quien quiere ser amado no desea la esclavitud del amante, esto es, convertirlo en objeto de una pasión desbordante y autómata. En definitiva, no quiere poseer un mero automatismo. Decir amor necesario y romántico es una gran contradicción semántica en el glosario sartreano, ya que se estaría poseyendo una libertad anulándola, cancelándola, destruyéndola, y a la par, el amor requiere la conservación de esa misma libertad. Imploro a la audiencia utilizar el sentido común. ¿Crees que seguirías sintiendo atracción por tu ser amado a sabiendas de que ese sujeto está destinado a quererte? Esto es, que no puede no quererte. ¿No perdería el juego del Eros ese halo de gracia, misterio y encanto que le caracteriza si la conducta amorosa del otro fuera perfectamente domable y pronosticable? Permítanme responder prosiguiendo con la lectura. Sucedería entonces que la esclavitud total del amado mataría el amor del amante. Ser consciente del otro como objeto reduce drásticamente el valor de la interacción amorosa para quien ama, llegando inclusive a desaparecer por completo. La meta ya está superada. Lo que en realidad desea el amante es ser amado por otro individuo, esto es, por otro para sí o conciencia libre. Si el deseo amoroso de Marcel no queda satisfecho, es por su empeño en apropiarse de Albertine como objeto, no como sujeto. Llegados a este punto, muchos de vosotros os estaréis preguntando, bueno, ¿y qué hay del matrimonio? ¿Y si fueran ambos amantes los que se comprometen voluntariamente a quererse para el resto de sus vidas mediante un acuerdo vinculante que figure en un documento oficial? ¿Y si son ellos quienes deciden acotar su libertad desde su propia libertad? Sigamos con el análisis del autor. Cuando nos casamos, prometemos que amaremos a la otra persona hasta que la muerte nos separe. Puede ser algo muy bonito el hecho de que el afecto por una persona sea tan fuerte, noble y absoluto que eclipse al resto de los candidatos potenciales. Empero, ¿hasta qué punto es pertinente prometer algo que no depende verdaderamente de uno mismo? ¿Es realista prometer a tu pareja que vas a sentir amor por ella durante el resto de tu vida? Y ojo, aquí no se estaría hablando únicamente de fidelidad, atención, comunicación o fingimiento. No se trata solo de pretender que uno sigue enamorado, ni tampoco de luchar para que no se apague la llama del Eros, sino del sentimiento amoroso como tal. ¿De verdad osarías garantizar tal cosa? Bien, acorde al ensayista, controlar, jurar o decretar un sentimiento tan caótico y atópico como el amor carece de sentido. El compromiso es el opuesto del amor, porque éste no puede ser reducido a un contrato jurídico-moral. ¿Quién aceptaría que le dijeran «te amo libremente porque me he comprometido a amarte y no quiero retractarme»? ¿Quién vería razonable escuchar un «te amo por fidelidad a mí mismo»? Lo que Sartre critica aquí es que una pareja que se mantiene unida solo porque los integrantes implicados se han autodeterminado eróticamente en pos de preservar con ellos sus obligaciones morales consta como un vínculo perturbador, insatisfactorio y sobre todo contradictorio. A priori, tales declaraciones nos dan la impresión de que las relaciones armoniosas o auténticas son imposibles, pues están acotadas en una paradoja. La persona asumiría su ser para otro proyectándose y actuando como el objeto deseado del amante para seducirlo, y al mismo tiempo trataría de amar a dicho otro como sujeto negándole su libertad. Una relación amorosa en la que una libertad ama a la otra como libertad sin dejar huella alguna de alienación, conflicto y objetualización es radicalmente imposible dentro de la fenomenología del ser y la nada. Aún así, existe una posibilidad efectiva de que ambos amantes escapen de la mala fe para adentrarse en el corazón del Eros.
¿Y si el amor auténtico fuera un punto intermedio o dialéctico entre estar determinado y libre? Continúo con la lectura. Está claro que los enamorados se acabarán irritando por el mismo juramento que piden, pues cada miembro exige ser querido por un ente libre que emplea a la par su libertad para no ser libre. En realidad, el amante no quiere poseer el cuerpo del amado, ni tampoco su libertad anulada por un determinismo psicológico, sino que desea en el fondo suscitar en la persona amada una síntesis entre determinismo y libertad. Lo paradójico es que queremos que el amante sea libre, pero nuestro, o nuestro, pero libre, que no haga lo que quiera, pero tampoco que quiera todo lo que haga. ¿Y qué resolución propone Sartre? Pues, en palabras textuales, amar a una libertad que juega con el apasionado determinismo, queda atrapada en su juego y se engaña continuamente a sí misma sobre su naturaleza. Es esta autoilusión lo que produce en el amado la reacción erótica tal y como es deseada por el amante. En la medida en que el amor es libre, ambas conciencias se acoplan y reconocen como tales. Y en la medida en que es determinado, sus decisiones están parcialmente influenciadas por los sentimientos mutuos. Unas declaraciones un tanto confusas, ¿verdad? ¿Cómo podríamos aclarar esto? Ahora es cuando conectaré este vídeo con los dos discursos anteriores de Jean-Paul Sartre para culminar el mensaje. El amante, en tanto ser para sí, está condenado a ser libre, y nosotros deseamos que ese ser libre elija anular y reconstruir su libertad de elegirnos ad infinitum. Dicho de otro modo, queremos que, entre todas las opciones que se encuentran a disposición del amante, él o ella nos elija libremente todos los días. Y más inquietante aún, que él o ella quiera que nosotros hagamos lo mismo. Queremos que nos quieran y además que nos quieran como nosotros queremos que nos quieran, es decir, que se produzca un servicio. Pero no porque el otro esté en la obligación, compromiso o necesidad de hacerlo, sino porque nos quiere libremente y además quiere querernos en libertad. Es decir, que se produzca una elección de servicio o libre servidumbre. Amigos, os aseguro que no estoy empleando palabrería sin sentido. Simplemente, comprender esto es difícil. Para asegurarme de que todo el mundo capte dicho punto, he elaborado una declaración simplificada en registro estándar que resume todo el discurso. Me alegro profundamente de que existas, y mataría porque existieras siempre a mi lado. Pero no puedo obligarte a que te quedes, porque eso provocaría justamente que tú terminaras por querer marcharte, o peor aún, que yo mismo te dejara de querer. En su lugar, deseo profundamente que te levantes cada mañana y digas, podría estar con otra persona, pero te elijo a ti. Al mismo tiempo, soy consciente de que el hecho de que digas eso es contingente. Mañana podría perderte, porque no sé, ni podré saber todo lo que piensas de mí y lo que sientes por mí en realidad, ni tampoco lo que pensarás y sentirás mañana. Pero qué bella es esa incertidumbre cuando la comparto contigo. Así que te amo. En esta metamorfosis moral estaría renunciando al deseo de ser para otro para desear al otro como ser para sí. Ya no querré ser como visto, porque comprendo que todo esfuerzo por hacer que el otro me ame me convierte en su objeto, y por tanto, mis señales eróticas estarían condenadas al fracaso. Finalizaré ahora con un párrafo de Sartre. El amante quiere que la libertad del otro se autodetermine para convertirse en amor, no solo al comienzo de la aventura, sino en cada momento. Y al mismo tiempo, que esta libertad sea cautiva de sí misma como en la locura, como en el sueño, para querer su cautiverio. Y dicho cautiverio debe ser al mismo tiempo resignación libre y encadenada en nuestras manos. Eso es precisamente el amor, el deseo de poseer la libertad del amado como una libertad que se experimenta como determinada. El amado debe ser tanto un sujeto libre como un objeto subyugado por el amante.
Con un poco de suerte, quizás ahora entiendas mejor la definición sartreana. Por su parte, ¿cuál es el parecer de Simone de Beauvoir? A grandes rasgos, ella concebía al eros auténtico de forma bastante similar: amar al otro como otro y no como la persona que necesita amarme. Puesto en términos más técnicos, el verdadero amor es una apología a la alteridad. ¿Y qué significa este vocablo? Pues estáis de suerte, puesto que ya me he pronunciado al respecto. La continuación perfecta a este vídeo es el documental De agonía del eros, un ensayo donde expongo conceptos como otredad y atopía en las relaciones contemporáneas con base en los escritos del filósofo surcoreano Byung-Chul Han. Quizás sea uno de mis mejores vídeos. Una vez mencionado esto, me gustaría finalizar con una pequeña anécdota de la pareja francesa que me ha llamado particularmente la atención. Cuando Simone de Beauvoir leía un texto de Jean-Paul Sartre, ejercía un rol sorprendentemente duro, honesto y crítico. A veces parecía que no estaría dispuesta a perdonar el más mínimo error que encontrara entre línea y línea. Y tan vitales eran sus correcciones que el propio Sartre le pidió una vez que regresara de Estados Unidos solo para que le corrigiera un manuscrito. De hecho, Claudine Monteil cuenta a testimonio de Hélène de Beauvoir cómo Simone le dijo con firmeza en una ocasión: «Este texto es muy pobre, no puedes publicarlo». Y a continuación tomó los papeles y los rompió. Él le respondió: «Te odio, Castor», que es el mote que le puso por la similitud entre Beauvoir y Beaver, el nombre del animal en inglés. Entonces ella le dijo: «Sí, me odias hoy, pero mañana por la mañana volverás a tu manuscrito y lo escribirás de la forma que usualmente lo haces». Y tenía razón. Qué curioso es el sendero del amor.